Bueno, vamos a resolver algún ejercicio. A continuación colocamos los esfuerzos. Perpendicular a esta cara de aquí. A esta cara tendremos sigma z. Voy a colocar también los ejes. Y ahora sí, sigma z. Y aumentamos el incremento. La derivada de sigma z con respecto de z por diferencial de z. Además necesitamos el equilibrio en esta cara. En esta cara, en la cara inferior, que sería sigma z. Luego sobre esta cara tendremos sigma y más la derivada de sigma y con respecto de y por diferencial de y. Y para que exista el equilibrio en la cara lateral izquierda tendremos sigma y. Las dimensiones de este cubo son las siguientes. Esta dimensión es diferencial de x. Esta dimensión es diferencial de y. Y esta alturita es diferencial de z. Sobre esta cara, perpendicular a esa cara, va a estar sigma x más la derivada de sigma x con respecto de x diferencial de x. Y para que exista el equilibrio, tendremos este esfuerzo sigma x. Además tenemos los componentes debido
perdón, debido al peso propio. Fx por diferencial de volumen. Esta otra componente Fy por diferencial de volumen. Fz por diferencial de volumen. Y ahora los esfuerzos cortantes. En esta cara vamos a trabajar primeramente. Tenemos este esfuerzo de corte, tau. Tau sería el XY. Tau XY más la derivada de tau XY con respecto de X diferencial de X. Aquí la gráfica empieza a ser un poco densa. Me voy a hacer otro cubito. Y ahora sí. Tal vez.
Ya tenemos aquí el tau xy más la derivada de tau xy con respecto de x, diferencial de x, y esa fuerza cortante está actuando sobre este plano. Entonces, para que haya un equilibrio, tiene que actuar otra fuerza cortante en este plano, pero de sentido contrario, y esa será esta de aquí. Tau xy. Y ahora la vertical. Tau xz más diferencial de tau xz con respecto de x, diferencial de x. Y tendremos una fuerza sobre esta cara, una fuerza cortante que contrarreste a esta fuerza. Bueno, este esfuerzo cortante sería tau xz. Y con eso ya tenemos estas dos caras, esta cara y esta otra cara con sus respectivas, con respectivos esfuerzos cortantes y normales. Ahora pasamos a esta cara de aquí y a esta otra cara, las laterales. Entonces, sobre este plano, en esta dirección, actúa tau xy más la derivada de tau xy con respecto de y, diferencial de y. Y ahora sobre esta cara tiene que actuar también tau xy, pero con sentido contrario. Y sería en el sentido. Tendríamos tau xy. Y ahora la vertical. Este es tau yz más la derivada de tau yz con respecto de y, diferencial de y. Y para que haya un equilibrio tiene que actuar esta fuerza cortante, este esfuerzo de corte, tau yz. Y ahora nos falta la cara inferior y superior. Entonces en la superior actúa este esfuerzo de corte tau yz
más la derivada de tau y z con respecto de z, diferencial de z. Y este otro esfuerzo de corte, tau xz, más la derivada de tau xz con respecto de z, diferencial de z. Y para que exista un equilibrio tenemos esta fuerza en la cara inferior, tau y z, que va a contrarrestar este otro esfuerzo, y el que contrarreste a este esfuerzo tendrá este sentido. Tau xz. Y con eso ya tenemos todas las caras. Ahora realizamos la suma de fuerzas. Suma de fuerzas en x igual a 0. Entonces nos fijamos todas las fuerzas que actúan en el eje X. Podemos ver esta fuerza normal, sigma X, más la derivada de sigma X con respecto de X por diferencial de X. Pero por ahora este es un esfuerzo. Para convertirlo a fuerza hay que multiplicar por un área. Ahora vemos que este esfuerzo actúa sobre esta cara. Y esta cara tiene un área de diferencial de Z, diferencial de Y. Entonces multiplicamos por diferencial de Y, diferencial de Z. Tenemos otra fuerza para que se cumpla el equilibrio, que es esta de aquí, sigma X. Menos sigma X, diferencial de Y, diferencial de Z. Y ahora sumamos los esfuerzos de corte. Tenemos este tau xy, anotamos más tau xy, más la derivada de tau xy con respecto de y, diferencial de y. Es un esfuerzo y vemos que este esfuerzo de corte actúa sobre esta cara. Y esa cara tiene de área diferencial de x por diferencial de z. Entonces multiplicamos por eso. Diferencial de x por diferencial de z. Y ahora hay que equilibrar con esta otra fuerza, tau xy, diferencial de x, diferencial de z. Menos tau xy, diferencial de x, diferencial de z. Y aquí hay otra más, tau xz, más
tau xz más la derivada de tau xz con respecto de z diferencial de z. Y ese esfuerzo de corte actúa sobre esta cara y tiene de dimensiones diferencial de x por diferencial de y. Notamos eso, diferencial de x por diferencial de y le restamos el esfuerzo de corte tau xz por diferencial de x diferencial de y para equilibrar. Y no hay nada más, faltaría fx por diferencial de volumen más fx, la componente del vector de fuerza debido a peso propio por diferencial de volumen, y todo esto igual a 0. Luego diferencial de x por diferencial de y por diferencial de z es igual a diferencial de volumen. Lo podemos desarrollar. Nos queda sigma x, diferencial de y, diferencial de z, más la derivada de sigma x con respecto de x, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, menos sigma x, diferencial de y, diferencial de z, más tau xy, diferencial de x, diferencial de z, más la derivada de tau xy, ya tau xy con respecto de y, diferencial de x de y de z, menos tau xy de x de z, más tau y z, perdón, xz de x de y, más la derivada de tau xz con respecto de z por dx de y de z, menos tau xz dx de y, más fx, diferencial de volumen,
igual a 0. Y a continuación simplificamos esto con esto. Y nos queda derivada de sigma x con respecto de x, diferencial de volumen, más la derivada de tau xz con respecto de z, diferencial de volumen, más la derivada de tau xy con respecto de y, diferencial de volumen, más fx por diferencial de volumen, igual a 0. Y simplificamos el diferencial de volumen y nos queda esta ecuación. Ahí tenemos una ecuación de equilibrio. Y para la otra ecuación de equilibrio, suma de fuerzas en Y tenemos sigma Y más la derivada de sigma Y con respecto de Y por dy por el área, es esta área, diferencial de x y de dx de z. Dx de z menos sigma y por dx de z más a los cortantes tendríamos tau xy más la derivada de tau xy con respecto de x dx y ahora el área y el área sería esta de aquí, dy de z. Menos tau xy por dy de z. Y la otra fuerza de corte, tau y z, más tau y z, más la derivada de tau y z con respecto de z
dz y esa fuerza de corte actúa sobre esta cara y sería dx por dy. Menos tau y z por dx dy. Y la componente de la fuerza de cuerpo más Fy por diferencial de volumen. Ahora desarrollamos todo y tenemos sigma y por dx dz más la derivada de sigma y con respecto de y dx dy dz menos sigma y dx dz más tau xy dy dz más la derivada de tau xy con respecto de x dx dy dz menos tau xy dy dz. Ya no hay espacio. Ya nos tocaría más tau y z dx dy más la derivada de tau y z con respecto de z dx dy dz menos tau y z dx dy más fy diferencial de volumen igual a 0. Y ahora podemos simplificar. Y nos queda derivada de sigma y con respecto de y, diferencial de volumen más derivada de tau xy con respecto de x, diferencial de volumen más la derivada de tau y z con respecto de z, diferencial de volumen más fy por diferencial de volumen igual a 0. Simplificamos diferencial de volumen y ordenamos y tenemos derivada de tau xy
con respecto de x más la derivada de sigma y con respecto de y más derivada de tau y z con respecto de z y más fy igual a 0. Y es la segunda ecuación de equilibrio interno. Nos faltaría sumar las fuerzas en z. Por aquí lo haremos. Suma de fuerzas en z. Tenemos sigma z más la derivada de sigma z con respecto de z dz. ¿Sobre dónde se aplica ese esfuerzo? Sobre esta cara que tiene de área dx dy por dx dy menos sigma z por dx dy. Y se refiere a ese esfuerzo. Más tau y z más tau y z más derivada de tau y z con respecto de y. Y ese esfuerzo se está aplicando sobre esta cara que tiene de área dx dz. Menos tau y z por dx dz. Lo cual corresponde a este esfuerzo. Y nos falta este último más tau xz tau xz más la derivada de tau xz con respecto de dx dx y se aplica sobre esta cara que tiene de área dy dz. Menos tau xz dy dz más fz por diferencial de volumen igual a 0. Y lo que hay que hacer es
Desglosar todo. Listo, ya hemos desglosado todo, ahora falta cancelar. Vamos a cancelar. Nos quedamos con lo residual. Derivada de sigma z con respecto de z por el diferencial de volumen más la derivada de tau y z con respecto de y. Diferencial de volumen más la derivada de tau xz con respecto de x. Diferencial de volumen más fz diferencial de volumen igual a 0 y simplificamos diferencial de volumen. Bueno, ahí tenemos la tercera ecuación. Entonces nos ha formado las tres ecuaciones de equilibrio interno. Ahí están las tres. Y el otro ejercicio es similar a mecánica del medio continuo. Entonces, de mecánica del medio continuo,
Incluso es la primera parte de esta materia. Tenemos ahí los ejes. X, Y, Z. Y un tetraedro. Bueno, un plano que con sus proyecciones forma un tetraedro. Aquí tenemos un punto A, punto B, punto C. Esta área es alfa por diferencial de omega. Diferencial de omega es el área. Esto es beta por diferencial de omega. Y esto es gamma por diferencial de omega. Y tenemos los esfuerzos. El normal y los cortantes. Aquí estaría el normal. Los cortantes. Y por acá igual el normal. Y los cortantes. Normal y cortantes. Tenemos sigma nx, tau xy, tau xz, sigma ny, sigma nz, tau xz, tau yz, tau xy y tau yz. Los ángulos alfa, beta y gamma son cosenos directores de la recta perpendicular al plano que se forma por la unión de los puntos A, B y C. Sigma, por acá tenemos sigma X, sigma Y y sigma Z, que para la tarea es TX, TY y TZ. Entonces, sigma X, sigma Y, sigma Z son componentes del vector tensión en la cara ABC, que tiene un área delta omega. ¿Quiénes son los componentes del vector tensión? Y ahora queremos expresar el componente, los componentes de vector tensión en función, queremos expresar esto en función de sigma nx, sigma ny, sigma nz,
tau zx, perdón, tau yz, tau zx o xz y tau xy. Alfa, beta y gamma, además de ser los cosinos directores, son los componentes del vector unitario U. Y ahora realizamos las condiciones de equilibrio. Suma de fuerzas en X igual a 0. Y tenemos sigma nx por alfa diferencial de omega. Más, ¿cuál más tiene dirección X? Tau xy en el área beta diferencial de omega. Más tau xz por gamma diferencial de omega. Y ahora menos sigma x, que en nuestro caso será tx. Y de acá despejamos sigma x o tx, que es sigma, aquí falta diferencial de omega. Simplificamos diferencial de omega y queda sigma nx por alfa más tau xy por beta más tau xz por gamma. Y ahora sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos 0. En Y actúan las fuerzas sigma ny. Tenemos menos sigma ny. En el área beta diferencial de omega. Menos tau yz por gamma diferencial omega. Bueno, primero menos tau xy por alfa diferencial de omega menos tau yz por gamma diferencial de omega y más sigma y por diferencial de omega. Simplificamos diferencial de omega y queda 0 igual a tau xy por alfa más sigma ny por beta
aquí igual a sigma y o ty más tau y z por gamma. Y ahora falta suma de fuerzas en z. En z tenemos menos sigma nz por gamma diferencial de omega. Menos tau xz por alfa diferencial de omega. Y menos tau yz por beta diferencial de omega. Más sigma z diferencial de omega. Y despejamos sigma z. Sigma z tz es tau xz por alfa más tau yz por beta más sigma nz por gamma. Y lo podemos escribir todo como un resumen. Sigma x, sigma y, sigma z. O tx, ty, tz. Es sigma del tensor de tensiones. Sigma nx, tau xy, tau xz. Aquí vemos sigma nx, tau xy, tau xz, tau xy, sigma ny. Luego aquí es tau xz, tau yz, sigma nz y tau yz. Y multiplicado por los coseros directores alfa, beta y gamma. Y tenemos esta ecuación. Esto en realidad tendría que ser T. Refiriéndose a Tx, Ty, Tz. Bueno, se dice que X barra es sigma X, Y barra es sigma Y, Z barra es sigma Z, y F, el vector F sub omega es igual a X, Y, Z, sus componentes. Y ese es el T, que es fuerza por unidad de superficie exterior.
Entonces ahí está esa demostración. Bueno, ahora nos vamos a un ejercicio. Dice, para materiales isotrópicos, las relaciones esfuerzo-deformación pueden también ser expresadas usando las constantes de la M, lambda y mu, como sigue. Sigma x es igual a lambda por deformación volumétrica más 2 veces mu por deformación en x. Sigma y es lambda por deformación volumétrica más 2 veces mu por deformación en y. Sigma z es lambda por deformación volumétrica más 2 veces mu por deformación en z. Tau y z es mu por gamma y z, tau xz es mu por gamma xz, tau xy es mu por gamma xy. Y nos da la expresión para la deformación volumétrica. Encontrar las expresiones para lambda y mu en términos de el módulo de elasticidad y el módulo de Poisson. Entonces partimos de esta ecuación. Y lo que hacemos es despejar sigma x. Sigma x es igual al módulo de elasticidad entre 1 más el módulo de Poisson por 1 menos 2 veces el módulo de Poisson. Y esto por 1 menos el módulo de Poisson por epsilon x más el módulo de Poisson por epsilon y más el módulo de Poisson por epsilon z. Y con eso llegamos a este resultado. Hacemos este pequeño artificio. Y nos queda, si desarrollamos esto, tenemos epsilon x tenemos eso. Ahora todo esto lo que me da es módulo de Poisson por deformación volumétrica. Aquí falta esto. Y nos queda epsilon x por 1 menos 2 veces el módulo de Poisson más el módulo de Poisson por epsilon volumétrico. Aquí falta entonces módulo de Poisson.
Y ahora, ¿qué dice el enunciado? ¿A qué es igual sigma x? Sigma x lambda por deformación volumétrica. Entonces, todo lo que multiplique a la deformación volumétrica es lambda. Y lambda es mu por el módulo de elasticidad, perdón, el módulo de Poisson por el módulo de elasticidad entre 1 más módulo de Poisson por 1 menos 2 veces el módulo de Poisson. Y aquí está. Entonces aquí le falta esto. Y nos faltaría este mu. Y ese sería el mu. De aquí lo sacamos nada más. Bueno, ahora nos pasamos al siguiente ejercicio. Dice una barra larga está sujeta a una carga y a un incremento de temperatura de 30 grados. La deformación total en un punto se mide y da 1.2 por 10 a la menos 5. Si el módulo de elasticidad es 200 gigapascales y el coeficiente de dilatación térmica es 12 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado, determina el esfuerzo en el punto. Entonces, primero obtenemos la deformación inicial por cambios de temperatura, que es 12 por 10 a la menos 6 por el incremento de temperatura 30. Y eso nos sale 3.6 por 10 a la menos 4. Luego a nuestra deformación le quitamos la deformación inicial. Y esa deformación es 1.2 por 10 a la menos 5. Menos 3.6 por 10 a la menos 4 por el módulo de elasticidad 200 gigapascales nos da
el esfuerzo y sale que está con presión porque es negativo. 69.6 megapascales. Y ese es el ejercicio. Y terminamos con este último. Considerar la barra mostrada en la siguiente figura, donde la deformación en cualquier punto X está dado por epsilon X igual a 1 más 2 veces X cuadrado. Encontrar el desplazamiento delta. Entonces tenemos esta definición. Lo vamos separando. Integramos el desplazamiento entre 0 y delta. E integramos esta función entre 0 y L. Y tenemos la integral de esta ecuación, de esta función, x más 2 veces x al cubo tercios, evaluamos entre 0 y L, y nos sale L más 2 tercios de L al cubo. Y ese es el desplazamiento. Y ahí vamos a quedar por ahora.